Hola, buenas noches. Aquí como todos los jueves, siempre y cuando sean jueves hábiles de trabajo. Bueno, ¿para qué decir que en la fría noche bogotana? Si siempre las noches en Bogotá son frías, pero son encantadoras. Me encantan. ¿Mm? Entonces, mientras van llegando al menos los tres de siempre, vamos a hacer un pequeño truco aquí, de carácter técnico. Ujú. Y listo. Bueno, hoy no vamos a poner música. Hoy es un día que no voy a usar música. Para esta noche vamos a estar aquí en el terruño con la literatura colombiana del siglo XIX, o sea, la literatura de la época inmediata a la independencia, mmm, con un autor pues, muy conocido al menos en Colombia, por el tipo de escritos que hace, que es el costumbrismo. Estamos hablando de un cundinamarqués, Eugenio Díaz Castro, quien nace en 1803, muere en 1865. Y es curioso, nace cuando esto se llamaba todavía Nueva Granada, era parte del virreinato de la Nueva Granada, estábamos todavía bajo el Imperio Español, y fallece en una época, como siempre, muy convulsionada en el país, que es 1865, eh, cuando ya Colombia era independiente y, por cierto, se llamaba Estados Unidos de Colombia. ¿Mm? Si mal no recuerdo. La época de las discusiones entre federalismo y centralismo, entre el sistema republicano y un sistema federal. Y Eugenio Díaz Castro está por ahí, en ese proceso, nace, es una persona de carácter bonachón, campesino, según lo describen sus biógrafos, no era una persona de títulos académicos, porque no pudo estudiar, pero sin embargo, llamámoslo así, tiene una cultura media, pero sus coetáneos no le perdonaban que no tuviese esos títulos académicos y ante todo que no escribiera de una forma como tan purista dentro de los cánones que se entendían como de la literatura de entonces. Y por eso Eugenio Díaz Castro fue criticado en su momento, pero sin embargo el hombre cae bien. Y vamos a tomar de esta obra que hizo Procultura en Colombia, Novelas y cuadros de costumbre, una edición en 2 tomos que hizo Procultura, una entidad que entonces era de la Presidencia de la República, y donde recopila el trabajo de Eugenio Díaz Castro, que es más conocido por, por su obra de Manuela, que es la novela costumbrista por excelencia en Colombia en el siglo XIX, como lo es La María de don Jorge Isaacs, la novela romántica por excelencia aquí. Entonces, superando un poco los sustos que nos han dado nuestras compañeras con esas lecturas tan bravas de cadáveres y todo, pues hoy nos metemos aquí en nuestra hermosa sabana de Bogotá. Bueno, entonces saludo a Zulay, buena noche. Presumo que Ángela está hoy haciendo administración de comunidad, entonces también saludo a ella. Y en términos generales a todos quienes usualmente nos ven aquí, está el Sensei George también en línea, Camilita, gusto saber que me ves. Eh, Espero que sea porque te interesan mis historias y no porque no tengas muchas alternativas en este instante. ¿Mm? Bebidas calientes. Ok. Bueno, a la lectura. Tomo una de las novelas de Eugenio Díaz, intitulada Los aguinaldos en Chapinero,
Y me voy al capítulo 16, que se intitula Lágrimas. ¿Sí? Y comienzo con lo siguiente. Estaban reunidas todas las familias sobre un pequeño prado, tapizado por cierta especie de grama sumamente menuda y rodeado de algunos arbustos de tuno, mortiño y raque, árbol que se cubre de flores rosadas hasta perder el verdor de sus hojas. Y tal parecía que los alféreces del festín lo hubieran engalanado a propósito para que a su sombra descansasen los convidados. Al propio tiempo que por debajo de las taguas y salvios se levantaba una gruesa columna de humo de las hogueras en que se asaban los pavos y las presas de ternera, despidiendo un aroma mucho más agradable que el de las flores, confesado esto por la mayor parte de los concurrentes. En el fondo de este teatro se levantaban las elevadas peñas, siendo la cubierta el verdadero cielo, y el alumbrado la brillante luz que ilumina el teatro universal de la naturaleza. La música dejaba oír sus melodías y los ojos más enamorados se buscaban. ¡A bailar!, gritó Ricardo, escogiendo el terreno más a propósito para el objeto y llevando a Adelaida tomada de la mano. Contradanza, respondió Teodoro, invitando a Margarita para esa pieza. ¡A bailar!, gritaron todos los aficionados, y pronto estuvo ocupado el teatro por una cadena de parejas lindas, robustas y joviales, como las pastoras de la Arcadia, alegres por la libertad que disfrutaban en el campo, amables por su educación y finura, y conservando aún sus blancos y rosados colores a pesar de los rigores del sol, en una campaña de más de 12 días por los prados y las lomas. ¡Viva la libertad de los campos! ¡Vivan las bellezas bogotanas! ¡Viva el amor! ¡Viva la alegría de las Pascuas!, gritaban a porfía los jóvenes que representaban el drama, a tiempo que los aplaudían con venerable sonrisa los colombianos que no habían logrado pareja y el capellán que tocaba el tambor en medio de toda la banda. Pero se notaba que Adelaida, la primera de las tres parejas, bailaba muy seria, no por aspereza de carácter, sino por asomos de involuntaria melancolía, como sus bellos ojos lo expresaban. Y don Elías observó que no habían concurrido ni Irene ni Arcelia a ejecutar sus papeles en el drama del amor, sino que por el contrario estaban llorando a la sombra de un salvio, sirviéndoles de asiento las pequeñas ramazones de las plantas inferiores y los musgos y hojarasca del pequeño matorral. Arcelia le decía a su compañera de llanto: «¿Qué baile ni qué nada, cuando tengo desgarrado el corazón?» «¿Y yo cómo estaré, despreciada por Santiago y en público, Arcelia? ¿Qué es lo que más siento?», dijo Irene, enjugando sus largas pestañas con un magnífico pañuelo de holán que tenía en su mano derecha. «Ay, mi querida Irene, que los aguinaldos de Chapinero han terminado para mí del modo más trágico. Con lágrimas, Irene, y con lágrimas que no serán enjugadas, sino por la caritativa mano que arregle las mortajas que cubran mis restos mortales. Porque no creo que pueda sobrevivir al triste y cruel desengaño de que acabo de ser víctima. Hipócritas. No concibo cómo puedan ocultar tanta perfidia y tanto cinismo». «¿Qué es lo que te ha sucedido, Arcelia? Por Dios, que no comprendo». «Acabo de tener un desengaño», contestó Arcelia, cubriéndose el rostro con la mano y sollozando con toda la libertad que le eran permitido por la amistad íntima con Irene y por la soledad en que ambas se encontraban. «Sí», le contestó su amiga, con suma admiración. «¿Y a qué hora y en dónde?» «Ahora mismo, al frente de la cascada». «Lo siento, mi querida Arcelia. ¿Y cómo fue eso?» «Te diré, pero es con la condición de que esto no pase de las 2. Antes de ayer me dijo Sixto que Ricardo había echado una perorata contra el matrimonio, entre una multitud de sus amigos, en la fonda donde va a comer, sosteniendo que la sociedad no necesita de él y que en el último caso el matrimonio civil sería su recurso. Pablo me repitió que las frecuentes visitas de Ricardo y la demasiada confianza con que nos tratábamos no era lo que más convenía a mi honor. Pues bien, ayer nos refirió su historia a la lavandera Tulia, y desde entonces me ha comenzado a dominar de tal modo una grande tristeza, una desconfianza y un presentimiento que no me han dejado dormir, ni comer, ni bailar, como tú muy bien lo habrás notado.
La historia de Tulia ha sido un rayo de muerte para mí, peor todavía porque el terror de un desengaño meditado por la ingratitud es la muerte civil de las mujeres. Bárbaro, sentenciar así a una pobre mujer, tan solo por el delito de amarlo. Hipócrita, hablando en todos sus discursos sobre la protección de los desvalidos y sobre todos los derechos políticos de la mujer. Yo me hubiera contentado con la garantía de no ser engañada, y para esto que yo no tuve la precaución de ocultar mis francas relaciones con él. Cálmate, Arcelia, de mi vida, no llores así, que te pueden oír lo que cerca de nosotras se están divirtiendo. Mira, los que son injustos y tiranos con las pobres mujeres no pueden ser republicanos sino de boca, no pudiéndose esperar de ellos otra cosa que el despotismo de los sultanes. Más vale que nos hubieran desengañado con tiempo, siendo así que nosotras tenemos en contra las leyes, la sanción, a veces injusta, del público y la naturaleza misma. Pero faltaban hermosuras. Pero de las 3 parejas más interesantes, 2 estaban fuera de la concurrencia. La comida era asombrosa y el vino, traído de 1000 leguas de distancia, le daba el mejor agrado. Todos brindaban por la dicha de la hermosa colonia, que estaba para disolverse al día siguiente. Música, gritos, canto, versos y peroratas, todo se intercalaba con los manjares deliciosos. Encomios de los aguinaldos, protestas de una constante amistad, era el tema general de los discursos. Apenas se había terminado el banquete cuando se apareció Neuque con una carta para don Diego, llevando consigo a su fiel amigo y eterno compañero Fígaro, que nunca lo abandonaba. Al momento que vio a Tomate, se le encaró, revelando en los ojos un rencor profundo y más que todo envidia, al verlo roer un suculento hueso. Gruñó y se esponjó, pero se quedó como en ademán de meditar algún proyecto. El odio de los partidos nunca duerme. Fructuosa, que estaba en uno de los grupos de la entrada, le indicó a Fígaro con un gesto y una castañeta de mano el partido que él no se había resuelto a tomar, y ahora se lanzó de un salto sobre su enemigo. ¡Ucha, Fígaro! ¡Cógelo, Fígaro!, le dijo Atanasia al emprender su carrera. Fígaro arremetió derecho, contrariando las órdenes de Neuque, que lo llamaba a grito entero. Tomate, que tal cosa vio, se dio a correr como un venado. Sobra decir que Fígaro y Tomate son perros, ¿no? Así es que el oficial dio la vuelta entera por todo el campo, exhalando los chillidos más horrorosos y estimulando a Tomate para que corriese más ligero, con el secreto que él poseía, que no consistía sino en apretarle el rabo, que lo llevaba siempre acomodado por debajo del rabo del perro, a guisa de gurupera, por una propensión innata de todos los de la raza, de aferrarse en cuanto pueden con el largo y flexible resorte que la naturaleza les concedió desde que los hubo destinado para vivir en los árboles más elevados. La risa estalló en todos los corrillos, aun de la gente más moderada, y hasta se oyeron los silbidos de las alfareras y de su círculo, pero hubo la desgracia de que la corrida parase en una verdadera catástrofe, porque aun cuando el mico era muy de a caballo, no pudo tenerse el brinco que dio Tomate por sobre una de las hogueras, compuesta de enormes tizones, donde se habían asado las carnes, cayendo el pobre animal boca abajo para su mayor desgracia. Se ardió los ojos y sus vestidos se prendieron con las llamas, a tiempo que Fígaro ya lo alcanzaba. Las gentes se agolparon a la novedad y Teresa, con el denuedo de su reconocido genio, sacó de entre las brasas a su oficial, quitándole al momento la levita y los calzones para reconocer el daño, el cual no estaba en el cerebro porque el enfermo no se quitaba la mano de la nuca, al mismo tiempo que tenía los ojos cubiertos de ceniza. El oficial era el mico, ¿no? Es de inferirse la pesadumbre de Teresa. El raudal de sus lágrimas hubiera bastado para apagar todas las hogueras del campamento. Las gentes la rodearon, condoliéndose de la catástrofe, menos las alfareras, porque tal es el espíritu de partido que hace insensible el corazón y anula toda clase de sentimientos, aún con el sexo tímido y compasivo, de los que hemos visto muchos ejemplos en nuestras malhadadas cuestiones políticas. Las señoras le brindaban algunos recursos a la desolada joven, escogiendo ella el partido de irse a la quebrada, llevándose su enfermo para evitar tantas impertinencias que siempre son molestas en semejantes casos. Le dio al oficial un baño de cuerpo entero y al enjugarlo ella misma con su pañuelo y darle a oler Pascuala,
que le había seguido un frasquito de agua de colonia que siempre llevaba en el seno, dio las boqueadas de la muerte, quedándose estirado de pies y manos. ¿Qué hago yo de mi oficial?, exclamó Teresa llorando amargamente. Tanto que me quería y tan célebre como era. ¿Qué hago yo, Pascuala de mi alma? Porque si Dios le hubiese mandado la muerte, yo me hubiera podido consolar algún día. Pero haber sido víctima de la envidia y nada más. Miren en dónde se le esperaba su fin al pobrecito. Se acabó toda mi diversión, niña Pascuala de mi alma. Se acabó mi único consuelo. Germán y Jacinto habían bajado a la quebrada para consolar a Teresa y ofrecerle sus servicios. Después de hacer algunas justas observaciones sobre el excesivo dolor a que se había entregado, excavaron con los cuchillos y una palanca del duro palo de tuno una fosa en la orilla de la quebrada, y cuando estaban ya para echarle la tierra, llegó Sixto a ofrecerle sus servicios a Teresa con sus elocuentes razonamientos, tendiendo el tiempo suficiente para improvisar un corto discurso que fue del modo siguiente. Oh tú, animal, el más inocente de todos los mundos, recreo de la bella Teresa y honra y gloria de todos en la aldea. Tu muerte ha sido prematura, pero regada con lágrimas las más preciosas. Sube a la inmensidad de la nada de donde bajasteis y que la tierra te sea ligera, tan ligera como mis palabras. He dicho. Los comedidos echaron tierra sobre el cadáver, pisaron la sepultura y se ausentaron. Teresa y Pascuala se quedaron sentadas, sin hablar una sola palabra, cuando se apareció don Fermín con sus pasos largos, su continente moderado y su barba blanca y poblada como la de un patriarca de Israel, y se dirigió a Teresa en términos muy caritativos. ¿Es justo que te des a la muerte por ese animal no muy aseado que tantas molestias te ha causado? ¿No veías cómo sufría con sus gracias de poco gusto toda la gente de la aldea? Es que en esta Nueva Granada no pueden ver a nadie con libertad, respondió la aldeana, reasumiendo un tono que ya daba alguna esperanza de que se consolaría pronto. Es que tú llamas libertad la tiranía, bella Teresa, y debes dejarte de derramar esas lágrimas que marchitan tu distinguida hermosura. No me venga con esas, don Fermín, que es usted un poco godo, si no me equivoco. No sé, Teresa, pero sí ayudé a sacar con mis compañeros de armas a los godos de esta tierra, y contribuí a fundar la república, pero veamos cómo es el cuento de esa libertad de que tú me hablas. Defiendes la libertad que el finado tenía para hacer todas las travesuras que se le viniesen a las mientes, y yo acuso ante Dios a la persona que tales cosas permitía, porque la libertad de un mico travieso es tiranía para todos los que tenían que sufrirlo. Y la aldea, donde no hay leyes vigorosas capaces de sujetar uno, dos o más traviesillos de la clase de tu lindo oficial, no es buena sino para emigrar de ella, como decía de nuestra tierra el difunto Bolívar, libertador y profeta de Colombia. Óyeme, querida, tú le dabas mucha larga a ese traviesillo y te ha sucedido con él lo que sucede a los padres de familia que contemplan demasiado a sus hijos. ¿Y para qué es la libertad, pues? No seas tonta, Teresa. Es que el dolor te hace exagerar tus principios de amor propio y de espíritu de partido, pero supone que a otra la bandera de tu aldea le dé por tener pavos que tengan el mal instinto de picar a los niños en los ojos y dejar así ciega a la generación venidera, que al cura le dé por tener un carnero bravo, que vaya maltratando a todos los vecinos que quieran entrar a la iglesia, que a otro le dé por cultivar lechoso o manzanillo, a Pacua, Pedro Fernández y Barbasco, para que se hinchen y atosiguen los que descansen bajo su sombra, que a un mentecato le dé por solicitar nidos de abejones para soltarlos en las puertas de las casas, tan solo porque todas estas gentes son amigas de la libertad. Dime, Teresa, ¿tal estado de cosas no encendería el infierno de la discordia? Y esta discordia, aunque tú la celebres como muy divertida, ¿no es verdad que es un ataque de los más directos a los que gustan de la tranquilidad? Consuélate, Teresa de mi alma, no derrames esas lágrimas tiernas y preciosas por un animal que tantas molestias te aparejaba. Ya viste todo lo que hubo con esa carta que reveló. Ahora esas expropiaciones en las tiendas y despensas, ¿no son también un ataque a la libertad de los propietarios? ¿O es que quitarle a otro lo que es suyo, no crees tú que se llame robo? No llores, Teresa, que tus lágrimas son muy preciosas para que sean mal gastadas por un animal tan asqueroso. Ocúpame si crees que yo puedo servirte en algo, pues que ya en otras ocasiones te he manifestado lo que te quiero.
Ya usted debe de dejarse de todas esas ofertas, don Fermín. Y si me quiere, encomiéndeme a Dios para que sea buena cristiana y nada más. Y hoy por hoy, déjeme llorar. Que un sentimiento como el mío no se quita así con esos cuentos de autoridad y de leyes fuertes. De lo que me ha estado usted hablando. Solo que usted se animará a dármele unos azotes a la alfarera Fructuosa, que fue la causa de la muerte de mi oficial. Solo así le diera crédito a sus opiniones. No deja de tener sus dificultades esa prueba que tú me exiges. Tener ánimo y qué más. Y hacer uso de un poco de libertad, ¿no es esto? Eso por supuesto, mire qué gracia. ¿Y Fructuosa no es libre para tener su pellejo inmune a los ultrajes del fuerte? Pues así, con esos escrúpulos no hay que pensar en hacer ningún negocio. Y para que vea que usted no es tan amigo del orden ni de la justicia como me lo está aquí aparentando, dígame, ¿por qué no me habla usted también contra la libertad de don Diego para tener ese perro tan endemoniado que ha sido el autor de la muerte de mi oficial? De él no habla usted, porque es perro grande y gordo y porque es de un rico, ¿cierto? Es porque él no causa los daños que Tomate y los otros gosques que hay por los caminos. ¿No viste cómo tu perro iba volteando al pobre de Pablo, que siempre anda distraído? ¿Y que esa clase de gosques molestan tanto a los transeúntes? No es nada de eso, sino que el dueño de Fígaro tiene mucha plata, señor don Fermín. Los daños que causan los perros de los ricos no pueden ofender a nadie. Lo entiendo perfectamente. Libertad para los ricos y los pobres que giman bajo la coyunda de la tiranía. ¿Pero no has visto que Fígaro no hace más que imponerles miedo a los cobardes que tiemblan ante sus miradas de matón? Está bueno. Los ricos pueden asustar y molestar con sus perros. Y yo cometí un delito en divertir a los muchachos con Tomate y el mico. Ahora sí voy comprendiendo cómo entiende usted la libertad. Es que tú intentas ahogar las cuestiones con una vocinglería bien sostenida, pues no es verdad que don Diego tenga tiranizada la aldea. Pero en todo caso puedes estar segura que las leyes fuertes que restrinjan tanto la libertad de los micos dañinos como la de los perros, sean grandes o chicos, para que no puedan hacer daño a nadie y que les aseguren sus derechos, así a los ricos como a los pobres. Esas leyes son las que aseguran la verdadera libertad de los ciudadanos, y no te quede la menor duda. De manera que tu mico ha muerto para el bien de toda la aldea, y tú no debes echarte a la muerte por eso. Así pues no llores más, y abandona estos solitarios lugares para buscar el consuelo en la sociedad. Ya verás cómo todos se alegran por la muerte que tú lamentas. ¿Cómo don Sixto habló también de él en su discurso? Porque es de tu opinión, Teresa, porque a él le caían en gracia las travesuras de tu oficial. Un día lo vi casi privado por la risa al ver al oficial corriendo, montando en Tomate y arrastrándolo, a guisa de rejo de enlazar, unas varas de longaniza, que se acababa de robar de la tienda de don Chepe. Le gustaba verlo a caballo con la elegancia de un mameluco. Le encantó la acción de haberse sacado la carta dirigida a Arcelia por las fatales consecuencias que produjo. Y en fin, le parecía que no había un animal más inteligente, más simpático ni más útil en toda la aldea. Pero esto va en opiniones, Teresa. Y el verdadero mérito, quien lo sanciona es la fama pública, y quien lo deja archivado para siempre no es sino la historia. Vamos, Teresa, para el campamento. Enjuga tus lágrimas y ponte de buen humor. ¿Qué dirá Germán al ver que te entregas a la desesperación por una cosa de tan poco mérito? ¿Y el por qué? Dijo Teresa con una mezcla de risa y de cólera que expresaba muy bien el primer síntoma de consuelo. Tú lo sabrás, contestó don Fermín con una sonrisa maliciosa. Son cuentos de las alfareras, porque lo trato con cariño. Lo mismo no están diciendo de la niña Pascuala y de Jacinto, y así lo estarán creyendo algunos, pero del decirle al hacer hay mucho que ver. Así todos como Jacinto, Ave María, que no es hombre capaz de faltarle a ninguna persona, y muy servicial y muy atento que es, pero no es por hipocresía, sino porque su genio es así. Y es también la envidia y la maledicencia que no les deja la lengua quieta a esas amazanderas de greda, porque Fructuosa estuvo apasionada de Germán y éste no la quiere, porque como dice el dicho, el que tiene las hechas tiene las sospechas, y ellas se están figurando que todo el mundo es Popayán, pero así se engañan más de cuatro y el tiempo los ha de desengañar. Don Fermín comprometió a Teresa a que se retirase del pavoroso sitio de la quebrada y la acompañó por toda la senda, llevándosela de brazo mientras que no era visto por las señoras del campamento,
continuando ella siempre con los elogios de Germán y poniéndole muchos argumentos para probarle que nada tenía con él, y defendiendo igualmente a Pascuala con respecto a lo que las alfareras habían propalado. Al llegar Teresa al campamento, se sentó junto de Arcelia y de Irene, las que tenían los ojos irritados de llorar, y allí enjugó sus últimas lágrimas por el oficial. ¿Saben por qué a Eugenio Díaz lo criticaban? Por esa forma de contar las cosas sin tantos adornos, aunque el lenguaje del siglo XIX, pues, en cierta forma es un lenguaje muy adornado. Pero así se hablaba de los que pretendían tener algo de, ¿qué digo yo?, de cultura, ¿sí?, en su lenguaje. Y quiero tomar y leerles un mensaje que me enviaron hoy algunos amigos de viejísima data. ¿Sí? Son unas palabras que espero entiendan. Me la enviaron por WhatsApp, que es de otro intelectual colombiano, pero presente, que me llama mucho la atención, porque se intitula La cultura del odio. Y dice lo siguiente: hace poco, en una biblioteca de Bello, Antioquia, al finalizar una grata conversación en público con dos escritores de la región, se levantó un señor que estaba sentado en la primera fila del auditorio y pidió la palabra. Fue una intervención memorable. Habló de cómo desde niño le enseñaron a odiar. Creció en un hogar de católicos recalcitrantes y le enseñaron a odiar a los ateos, gente sin fe y sin Dios, sospechosa de llevar vidas licenciosas y desordenadas. Luego, en sus años de adolescente, unos tipos en Cuba hicieron una revolución y entonces le enseñaron a odiar a los comunistas, gente rara que no creía en el trabajo ni en la propiedad privada. Más tarde le enseñaron a odiar a los negros, una raza de perezosos y sinvergüenzas que si no le hacían a la entrada, le hacían a la salida. Y así, a lo largo de su vida, toda su educación había sido siempre en contra de algo o de alguien, consejos para defenderse, para contraatacar, para no dejarse, para protegerse de los demás. Esa lista, si empezamos a ampliarla, se vuelve infinita. Los cónclaves masculinos hablando en contra de las mujeres, las madres y abuelas previniendo a sus hijas y nietas contra los hombres, los de Santa Fe detestando a los de Millonarios y viceversa, cierta gente de la capital hablando en contra de los paisas, los de Cali hablando de los rolos, los del Caribe hablando de los cachacos, los de una creencia religiosa hablando en contra de las otras creencias o de los que no tienen ninguna, los conservadores hablando contra los liberales, los de izquierda hablando contra los liberales y los conservadores, los de tal universidad contra tal otra, los de una tribu urbana contra las otras, los del norte de Bogotá contra los del sur contra los del norte, ciertos fanáticos religiosos alegando contra los gays, los bisexuales y los transexuales, ciertas pandillas de homofóbicos aborreciendo a sus colegas homosexuales, los flacos contra los gordos, los apologistas de las buenas costumbres contra los yonkis, a los que no les gusta el deporte contra los deportistas, los que se creen exitosos detestando a los fracasados, los resentidos en contra de los que hacen bien su trabajo, todos contra los judíos, todos contra los musulmanes, todos en contra de los extranjeros que practican costumbres raras, en fin, todos contra todos. Así crecimos, así hemos vivido, aprendiendo siempre a odiar a alguien. El machismo, el maltrato infantil, la segregación social, el racismo, el clasismo, la violencia laboral, todas esas taras tienen su origen en una educación cuya base fundamental es el odio. Nos alimentamos de él. No sabemos vivir sin su influjo contaminante y nefasto. Y lo peor de todo es que es muy fácil de contagiar. Por eso algunos expertos en salud pública lo consideran hoy en día una pandemia, una enfermedad que se ha propagado a velocidades alarmantes. Las verdaderas consecuencias aún no las hemos medido. Odiar va creando, además, una personalidad narcisista que se va anclando cada vez con mayor fuerza en el yo. Lo único importante es lo que me sucede a mí. Yo soy el centro del mundo, yo tengo la razón. Nadie se da cuenta de la verdad excepto yo. Nadie ha sufrido como yo. Es que nadie sabe por las que me ha tocado pasar a mí.
Mi vida no ha sido cualquier cosa. Todo el mundo está muy mal, menos yo, que sí me doy cuenta de todo. Yo, yo, yo. Las consecuencias físicas y mentales de ese exceso de presencia en sí mismo son muy negativas. El sujeto no puede expandirse, explayarse, compartir, enriquecerse con las experiencias de los otros. Es difícil también que pueda darse a los demás, entregarse, disfrutar de la generosidad. Por ende, cada vez estará más atrapado y más encarcelado y su odio se irá agigantando también. Es un círculo vicioso que se retroalimenta cada día. Odiar debilita mucho. Las consecuencias económicas son también devastadoras. No logramos trabajar en equipo, no podemos cooperar, no sabemos hacer grupo para crecer como sociedad. El odio impide asociarse para alcanzar metas comunes. Damos cuenta de esta educación perversa que ya es un paso. Quizás el siguiente sea empezar a respetar y a estimar a aquellos que, aunque sean diferentes en su raza, sus equipos de fútbol o sus creencias religiosas, pueden llegar a ser nuestros mejores amigos, nuestros socios o nuestras parejas sentimentales. Quizás allá, en donde me enseñaron que era territorio enemigo, me está esperando alguien para darme un abrazo. Palabras de el escritor colombiano Mario Mendoza. Así, con dos tipos de historias diferentes, aunque la segunda más que una historia es una reflexión. La primera de Eugenio Díaz Castro y la segunda de Mario Mendoza. Doy las gracias a quienes hoy me dejaron entrar a sus hogares a través de sus dispositivos. Muchas gracias. Y mañana, Abel, con otra historia u otro lector. Feliz noche. Que estén